vamos a ver ahora lo que es la ventilación pulmonar, que es el primer tema del test. ¿Cuáles son las funciones principales de la respiración? La respiración tiene 4 funciones principales. La primera va a ser la ventilación pulmonar, que es lo que vamos a desarrollar y ver sobre todo en este tema. Luego se va a encargar de lo que es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través del intercambio gaseoso que hay con la inspiración y con la expiración en los pulmones. Se va a encargar de la regulación de la ventilación a través de la frecuencia respiratoria y del transporte de oxígeno y del dióxido de carbono a los tejidos. Entonces la respiración va a proporcionar oxígeno a los tejidos y va a retirar el dióxido de carbono que se produce en nuestros tejidos. ¿Cómo lo va a realizar? A través de la mecánica de la ventilación pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de 2 formas a través de los movimientos respiratorios, que es la inspiración y la expiración, ¿no es cierto? Entonces, esto, ¿cómo lo va a conseguir? A través de 2 movimientos. El primero va a ser el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, que esto va a ocasionar que se alargue o se acorte la cavidad torácica, y el segundo por lo que es la elevación del descenso de las costillas, que esto lo que va a ocasionar es un aumento de una reducción del diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Entonces, ¿qué va a pasar en la inspiración? El diafragma se va a contraer y el volumen torácico va a aumentar. Al contrario, en la expiración, que al salir el aire, el diafragma se va a relajar y el volumen torácico va a disminuir. Son las 2 funciones básicas de la ventilación pulmonar, inspiración y expiración. Entonces, para realizar estas 2 funciones básicas, como hemos dicho que hay que realizar movimientos en la inspiración y en la expiración, van a participar ciertos músculos, que son los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Una respiración tranquila, normal, consigue casi la totalidad del movimiento del diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar durante la inspiración? Durante la inspiración se va a contraer el diafragma, como hemos dicho, va a tirar hacia abajo las superficies superiores de los pulmones. Esto lo va a hacer en ayuda con los músculos intercostales que se van a contraer, las costillas se van a elevar y la caja torácica va a aumentar el volumen para que el aire pueda entrar a los pulmones. Eso durante la inspiración. ¿Qué va a pasar en la inspiración? En la inspiración el diafragma simplemente se va a relajar y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales van a comprimir los pulmones para expulsar lo que es el aire. Esto igual van a participar los músculos intercostales, pero en vez de contraerse se van a relajar, las costillas van a bajar para que el diafragma se relaje y la cavidad torácica va a disminuir su volumen para que el aire pueda salir de los pulmones. Aparte de esto, durante la respiración forzada van a haber unas fuerzas elásticas que no son suficientemente potentes para producir lo que es una expiración rápida, por lo cual van a necesitar una fuerza adicional, que esta fuerza adicional va a estar dada por la contracción de los músculos abdominales. Por eso es que cuando respiramos vemos también que puede haber una respiración abdominal, porque no son suficientes los músculos de la cavidad torácica. ¿Qué hacen estos músculos abdominales? Van a empujar el contenido
músculo abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma para que esto pueda comprimir lo que son los pulmones para terminar de expulsar lo que es el aire residual que queda. El diámetro anteroposterior del tórax es aproximadamente 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Entonces, hemos dicho que van a haber los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios, ¿no es cierto? Todos los músculos que me van a elevar la caja torácica van a ser los músculos inspiratorios. Hemos dicho que se elevan, ¿no es cierto?, para hacer la inspiración. Al contrario, los músculos que me van a descender la cavidad torácica van a ser los músculos expiratorios. Los músculos más importantes dentro del grupo de los músculos inspiratorios van a ser los intercostales externos, el músculo externo cleidomastoideo, que va a estar en la región cervical, los serratos anteriores, los escalenos, y el diafragma, que va a participar en ambos movimientos. Durante la expiración, los músculos que participan son los rectos del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, los intercostales internos y el transverso abdominal. Todo este movimiento me va a ocasionar unas presiones que, gracias a estas presiones, van a permitir lo que es la entrada y la salida del aire a los pulmones. Entonces, sabemos que no hay una unión directa entre los pulmones y la pared torácica, ¿no es cierto? Excepto en la parte del mediastino, que sí está, que hay como una pequeña, que están suspendidos a este nivel en el mediastino. Entonces, ¿qué pasa con los pulmones? Los pulmones están flotando en la cavidad torácica. Lo hacen rodeado de un líquido pleural, que este líquido pleural va a actuar como lubricante de la pleura para que no esté todo el tiempo rozándose ni dañándose continuamente con lo que es la cavidad torácica. Entonces, los pulmones van a estar cubiertos por una membrana doble cara, por así decirlo, que la que va a estar en contacto con la parte externa, la parte que va hacia la cavidad torácica es la pleura parietal, y la que va junto hacia los pulmones va a ser la pleura visceral. Acuérdense de la visceral, es más fácil asociarlo así. Entonces, la presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica me va a originar una presión. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración va a ser aproximadamente de menos 5 centímetros de agua, que es la magnitud de la aspiración necesaria para que los pulmones se mantengan expandidos hasta su nivel de reposo. Entonces, la presión pleural va a ser la presión del líquido que está en el espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Va a haber una presión alveolar también, que sabemos que los alveolos son como la última unidad de la respiración. Entonces, el aire que llega aquí obviamente va a ser el mismo aire que metemos. Entonces, van a necesitar también una presión. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. Y la presión transpulmonar va a ser la diferencia entre la presión alveolar y la presión pulmonar. Aquí les he puesto más o menos las presiones, cómo tienen
que ser, cuál es su valor normal. Si estamos en reposo, hemos dicho que la presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica, entonces esta presión tiene que ser igual a 0. En la inspiración, cuando estamos metiendo aire, la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, entonces va a ser en torno a 1 centímetro de agua. Al contrario, en la inspiración, cuando estamos botando o sacando el aire, la presión alveolar va a ser mayor que la presión atmosférica, entonces esta va a ser en torno a 1 centímetro de agua. Los pulmones, para realizar lo que es la inspiración y la expiración y todos estos movimientos, tienen que ser distensibles, tienen que tener una distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad de los pulmones? Va a ser el volumen que se expande, con el cual se expanden los pulmones por cada aumento unitario de la presión transpulmonar, que hemos dicho que es la diferencia de presión pulmonar y alveolar, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar, después de 10 a 20 segundos, se va a expander unos 200 mililitros. En su texto, y aquí les he copiado un diagrama de lo que va a ser la distensibilidad de los pulmones durante la inspiración y durante la expiración. Esto va a estar dado por unas fuerzas elásticas que tienen los pulmones. Estas fuerzas elásticas del tejido están dadas por las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y por las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alveolos y de los espacios aeropulmonares. Entonces, ¿cuál va a ser esta fuerza elástica de los pulmones? La fuerza elástica de los pulmones están determinadas principalmente por colágeno y elastina. Esto es lo que me va a dar la elasticidad a este nivel. Las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representa solo 1/3 de la elasticidad pulmonar total. En cambio, y las fuerzas de tensión superficial del líquido aire de los alveolos van a representar 2/3. Estas aumentan mucho cuando no está presente el líquido alveolar, la famosa sustancia surfactante, que ya vamos a ver cuál es la sustancia surfactante. ¿Cuál va a ser el principio de la tensión superficial? Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas del agua de la superficie del agua tienen una atracción intensa entre sí. Es por eso que la superficie del agua siempre está intentando contraerse. El efecto neto es producir una fuerza contráctil elástica de todo lo que es el pulmón, y esta fuerza se va a denominar fuerza elástica de la tensión superficial. ¿Qué es el surfactante? El surfactante es un agente activo de la superficie en agua, lo que significa que va a reducir mucho la tensión superficial del agua. Este va a estar secretado por unas células especializadas que se encuentran en los alveolos, que se llaman las células epiteliales alveolares, que son de tipo 2. Estas células son granulares y van a contener inclusiones de líquido que son los que van a secretar el surfactante hacia los alveolos. Entonces, el surfactante va a ser una mezcla compleja de varios componentes, entre ellos el fosfolípido, el DPPC, que es el fosfolípido disparmito hipofosfatilcolina,
las apoproteínas y los iones de calcio. Este DPPC, que es la abreviatura, va a ser el responsable de la reducción de la tensión superficial. ¿Por qué? Porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que se aplica a la superficie alveolar, sino que hay una parte de ello que permanece sobre la superficie del agua en los alveolos. La presión que hay en los alveolos es un ruido producido por la tensión superficial. Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alveolos pulmonares, la tensión superficial de los alveolos tiende a colapsarse. Este colapso va a generar una presión positiva en los alveolos. Intenta expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alveolo se puede calcular con la siguiente fórmula, que antes se llamaba la fórmula de Laplace, que nos indica que la presión en los alveolos es igual a 2 por la tensión superficial sobre el radio del alveolo. Por ejemplo, si en un alveolo de 100 micrómetros de radio está tapizado por un surfactante normal, el valor va a ser de 4 centímetros de agua o de 3 milímetros de mercurio. Entonces, la presión va a ser inversamente proporcional al radio del alveolo. Así, cuando un alveolo tiene un radio que es la mitad de lo normal, 50 micrómetros en vez de 100, la presión aumenta el doble. Hemos dicho que es 2 veces la tensión, ¿no es cierto? Esto va a ser significativo sobre todo en los lactantes pequeños, en los lactantes prematuros, que tienen alveolos con radios menores a la cuarta parte de una persona adulta. Entonces, por la fórmula anterior se puede ver que cuanto menor sea el alveolo, mayor es la presión alveolar que produce la tensión superficial. Entonces, si tenemos un lactante que tiene un alveolo pequeño, la tendencia de estos alveolos va a ser a un colapso extremo, a veces incluso de 6 a 8 veces más que una persona adulta normal. Esta situación va a ocasionar el famoso síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido por la falta de surfactante que existe, que lo van a ver en pediatría. Es la causa más frecuente de distrés respiratorio en el prematuro. El surfactante comienza a secretarse en el sexto o séptimo mes de gestación y a veces un poquito más tarde. Por eso es que en las embarazadas que se cree que van a tener un parto prematuro o que a lo largo del embarazo es un momento que se estima que el feto va a nacer antes de término, se intenta lo que se dice la famosa maduración pulmonar con corticoide, que eso va encaminado directamente a que ese recién nacido pueda producir este surfactante y sus pulmones no se colapsen. ¿Cuál es el efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad? Hemos dicho que la caja torácica también va a influir en lo que es la ventilación pulmonar. La distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto se mide cuando se expanden los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. No se mide cuando está en movimiento. Para medir la distensibilidad se necesita ingresar aire a los pulmones poco a poco mientras se van registrando las presiones en los volúmenes pulmonares. Y ya vamos a ver cuáles son estos volúmenes. Por lo tanto, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax
combinación es casi exactamente la mitad que la de los pulmones solo. Esto es de 110 mililitros por centímetro cúbico de agua para los pulmones de una manera aislada, pero cuando los pulmones se expanden hasta alcanzar los volúmenes elevados o se comprimen hasta alcanzar los volúmenes bajos, pueden alcanzar distensibilidades de los pulmones de 200 mililitros por centímetro cúbico, 100 condiciones de reposo vamos a tener el trabajo de la respiración a través de los músculos respiratorios para producir lo que es inspiración, pero no así para la respiración. ¿Cómo vamos a realizar este trabajo respiratorio? A través de 3 mecanismos: la distensibilidad o elasticidad, que va a expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax; por la resistencia tisular, que supera la velocidad de la estructura del pulmón y la pared torácica; y por la resistencia de las vías aéreas, que supera la resistencia de vías aéreas al movimiento de entrada del aire hacia los pulmones. Todo esto, ¿para qué me sirve entender y demás? Para entender ahora de que con todo esto vamos a tener unos volúmenes y una capacidad pulmonar. ¿Cuáles van a ser estos volúmenes y capacidades? ¿Cómo los vamos a poder medir? La ventilación puede estudiarse registrándose el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones a través del método que se denomina espirometría. La espirometría es el examen complementario, la prueba complementaria de uso más frecuente por los neumólogos o por cualquier médico que quiera saber la función pulmonar, porque me va a medir los volúmenes pulmonares. Esto se necesita de la colaboración del paciente, porque el paciente tiene que inspirar y soplar a través de un tubo. Ese tubo me va a dar esta boquilla, me va por diferencia de presiones tanto de agua como por el aire expirado que bota el paciente, me va a dar un registro, y este registro me va a permitir saber los volúmenes de aire, no así las capacidades de forma directa, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Tenemos 4 tipos de volúmenes pulmonares. Tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, que por suerte son fáciles de recordar o de saber a qué se refiere cada uno, porque el mismo volumen lo dice. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal, y este va a ser aproximadamente de 500 ml en un hombre adulto sano. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde y por encima del volumen corriente normal, cuando la persona va a inspirar con una fuerza plena, y este va a ser aproximadamente de 3000 ml. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente está haciendo la espirometría se le pide que meta todo el aire que pueda y luego que lo saque con fuerza, que lo impulse con fuerza y vuelva a inspirar. Esa segunda inspiración que se hace es el volumen de reserva respiratoria del paciente. El volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional máximo de aire que se puede respirar mediante una expiración forzada después del final de la respiración de volumen corriente normal, que va
ser el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración forzada y este es aproximadamente de 1200 ml. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos, quiere decir que no botamos todo el aire que inspiramos, siempre se va a quedar un volumen residual que es aproximadamente de 1200 en los pulmones después de cada expiración que realizamos. Aquí tenemos la gráfica donde vemos que los volúmenes, el comportamiento de los volúmenes, tanto del volumen corriente como del volumen inspiratorio, el volumen expiratorio y el volumen residual. Y a continuación tenemos lo que son las capacidades que ahora las vamos a ver. Las capacidades pulmonares no es más que la suma de dos o más de los volúmenes que acabamos de ver. También tenemos cuatro capacidades: la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital forzada y la capacidad pulmonar total. La capacidad inspiratoria va a ser igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, que sumado a ambos me va a dar un aproximado de 3500 ml. Entonces, igual aquí en las capacidades se van a dar cuenta que el mismo nombre de la capacidad que queremos medir me va a dar qué volúmenes son los que tengo que sumar. En la capacidad residual funcional voy a sumar el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, porque hemos dicho que el volumen residual es lo que queda después de una expiración forzada, ¿cierto? Entonces tenemos que quitar el volumen de reserva expiratorio, o sea, tenemos que sumar el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y eso va a ser mi capacidad residual funcional, que son de 2300 ml. La capacidad vital forzada va a ser la suma prácticamente de todos los volúmenes. Va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva corriente más el volumen de reserva expiratorio. Lo único que no sumamos es el volumen residual, si se dan cuenta. Entonces va a ser en torno a 4600 ml. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, o sea, la suma de la capacidad vital más el volumen residual, que es de 5800 ml. En las mujeres, todos estos valores son más o menos del 20 al 30% menor, que tenemos menos capacidad pulmonar, menos volumen pulmonar, por la misma fuerza de los músculos torácicos, la misma capacidad pulmonar que podamos almacenar en los pulmones. Estos valores que están puestos es un paciente adulto varón, que es el que vamos a tener como referencia. En su libro tienen una tablita muy bonita de abreviaturas y símbolos de la función pulmonar. Aquí yo les he puesto un ejemplo de la más frecuente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta son nombres largos que en la espirometría, que va a ser un papelito así, que es como un ticket de factura de un supermercado. Entonces no me van a poner volumen corriente escrito, me lo abrir así, que me van a leer eso y se van a comenzar a familiarizar con las abreviaturas, porque son las abreviaturas que van a ver en la espirometría. Son fáciles, son deducibles la gran mayoría. Tienen la capacidad vital, que la van a ver también. CRF o CRF, el volumen residual inspiratorio, el volumen corriente, el volumen residual expiratorio,
volumen residual, que son los que me van a dar en la espirometría. Les comenté y les dije que las capacidades pulmonares no se pueden medir con la espirometría, sobre todo la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque tengo que medir el volumen residual y el volumen residual no lo puedo medir a través de la espirometría. Entonces se utiliza otro método que es a través de la difusión del helio, que me va a determinar la capacidad residual funcional, el volumen residual y por lo tanto la capacidad pulmonar total. Esto lo va a hacer a través de una fórmula. La capacidad residual funcional es importante para determinar la función pulmonar total. Entonces se hace también a través de una espirometría, pero se va a mezclar el aire que respiramos con una mezcla de helio a una concentración ya establecida y conocida, normativa. Antes de respirar el espirómetro, la persona va a hacer una respiración normal y al final de esta respiración el volumen que queda en los pulmones va a ser igual a la capacidad residual expiratoria. Luego de hacer esto, el paciente va a comenzar inmediatamente a respirar desde el espirómetro y los gases del espirómetro se van a mezclar con los gases de los pulmones. En consecuencia, estos se van a mezclar con el helio que estaba ya en el espirómetro y se van a diluir con lo que son los gases de la capacidad residual expiratoria. Y así podemos calcular el volumen a partir del grado de dilución del helio utilizando esta fórmula, que es la capacidad residual funcional con el coeficiente expiratorio de helio sobre el coeficiente sobre la capacidad funcional del helio menos 1. Una vez calculado esto, podemos calcular el volumen residual, que es la capacidad residual funcional menos el volumen residual expirado. Podemos calcular la capacidad pulmonar total, que sabemos que es la capacidad residual funcional más la capacidad inspiratoria. Entonces, teniendo ya la capacidad residual funcional, podemos calcular el resto de capacidades. ¿Qué es el volumen respiratorio minuto? Que lo van a ver también en la espirometría. El volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias al minuto. Esto se va a calcular desde el volumen corriente, hemos dicho que son 500 mililitros por la frecuencia cardíaca, porque hemos dicho que va a ser el aire que va a pasar cada minuto, ¿cierto? Si sabemos que el volumen corriente es 500 y la frecuencia, respiratoria, que la frecuencia respiratoria es de 12 multiplicado, me van a dar 6 litros por minuto. Ese va a ser el volumen respiratorio minuto, que también lo vamos a poder medir por espirometría. En los procesos bronquiales, este volumen respiratorio es importante porque vamos a saber qué cantidad de aire está llenando cada minuto la presión los alveolos y la presión los bronquios. La ventilación alveolar se va a renovar continuamente el aire de las zonas del intercambio gaseoso a través de los distintos componentes. ¿Quiénes me van a hacer este intercambio gaseoso? Los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquios respiratorios. La velocidad a la que llega a esta zona el aire nuevo se va a denominar
alveolar. Vamos a tener un espacio muerto. ¿Por qué? Porque sabemos que el aire que inspiramos, el aire que metemos a los pulmones, no lo metemos directamente a los pulmones. Vamos a tener las vías respiratorias superiores, como la nariz, la faringe y la tráquea, que lo llamamos espacio muerto. ¿Por qué? Porque aquí no se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces esto va a ser muy desventajoso para respirar lo que son los gases respiratorios de los pulmones. Este espacio muerto que va a meter aire, que va a tener también un volumen, va a ser de 150 mililitros. La frecuencia de la ventilación pulmonar es el volumen total de aire nuevo que entra en el alveolo y en la zona adyacente del intercambio gaseoso cada minuto. Esta ventilación alveolar entonces va a ser igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen minuto. Si la despejamos me va a dar un valor de 4.200 litros por minuto. ¿Cuáles van a ser las funciones de las distintas estructuras que hay en la vía respiratoria? El aire se distribuye a los pulmones por medio de tres estructuras, que son las tráqueas, los bronquios, los bronquiolos. Uno de los problemas más importantes de este aire que llega a los pulmones, que quiere llegar a los pulmones, es mantener todas las vías respiratorias abiertas para permitir el paso del aire sin interrupción para que llegue hacia los alveolos, ¿no es cierto? Para esto se van a tener que ayudar estas estructuras a mantenerse abiertas para que este aire pueda pasar y tienen que evitar que no se cierre a ningún nivel. Entonces, los bronquiolos que están compuestos, que están estructurados por una pared muscular y su control van a permitir la resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial. Estos se van a denotar por la actividad simpática. El simpático lo que va a hacer es dilatar los bronquiolos y por el contrario el parasimpático me va a producir una constricción de los bronquiolos, una broncoconstricción. A este nivel, por las células que tienen, va a haber moco y acción a través de los cilios para permitirme el paso del aire a través del movimiento de los cilios y que no se obstruya el paso del aire a este nivel. ¿Cómo se produce el reflejo de oxígeno? Sabemos que el reflejo de oxígeno, la tos, va a ser un mecanismo de defensa del sistema respiratorio ante distintos agentes. ¿Quién va a controlar o cómo se va a controlar esto? Se va a hacer a través del nervio vago. El nervio vago lo que va a hacer es durante la inspiración se va a realizar una inspiración rápida hasta 2,5 litros de aire durante la inspiración, que lo hacemos a través de la laringe, de la tráquea, que son sensibles a las presiones ligeras, y de la laringe, carina, bronquiolos terminales y los alveolos, un total de 2,5 litros de aire. Esto lo que va a ocasionar es que se cierre la epiglotis y las cuerdas vocales para atrapar el aire que está en el interior de los pulmones.
Una vez realizado este cierre, los músculos abdominales se van a contraer con fuerza, comprimiendo el diafragma, mientras otros músculos respiratorios, como los intercostales internos, se van a contraer con más fuerza. Esto lo que me va a ocasionar es que la presión en los pulmones aumente rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio o un poco más, para que así las cuerdas vocales y la epiglotis se abran totalmente de manera súbita, de modo que el aire que está sometido a esta presión elevada en los pulmones explota hacia afuera, y es lo que produce la tos. A veces este aire que está expulsado a grandes velocidades, es importante que haya una intensa compresión de los pulmones que va a colapsar los bronquios y la tráquea, haciendo que sus partes no cartilaginosas se invaginen hacia adentro. El aire que se mueve rápidamente transporta todas las sustancias extrañas que estén presentes en los bronquios y en la tráquea, y es lo que vamos a expulsar a través de la tos. ¿Cuál va a ser el reflejo del estornudo? Que es otro reflejo que tenemos en las vías respiratorias. Es muy similar al reflejo tusígeno, excepto que se aplica en las vías aéreas nasales en lugar de las vías aéreas inferiores. El estímulo va a desencadenar el reflejo del estornudo por la irritación de las vías aéreas nasales. Estos van a mandar unos impulsos aferentes que van a pasar a través del quinto par craneal hacia el bulbo, donde se va a desencadenar el reflejo. Esto va a producir una serie de reacciones similares a las que ocurren en el reflejo de oxígeno que acabamos de ver, pero va a hacer que la órbita descienda, de modo que van a existir grandes cantidades de aire que pasan rápidamente a través de la nariz, contribuyendo de esta manera a limpiar las vías aéreas nasales de sustancias extrañas. La nariz, dentro de sus funciones respiratorias, va a calentar el aire que ingresa, lo va a humidificar y va a funcionar también como un filtrado parcial de todas las sustancias que pueden entrar por la vía respiratoria. ¿Cómo se produce la vocalización? ¿Cómo influye el sistema respiratorio en lo que es el habla? Porque sabemos que las cuerdas vocales van a estar implicadas también a nivel de lo que son las vías respiratorias. Entonces, aparte del aparato respiratorio, que no es el único que está implicado, van a estar implicados en lo que es la vocalización, los centros específicos de control nervioso del habla de la corteza cerebral, los centros de control respiratorio que van a estar en el encéfalo y las estructuras de articulación y resonancia de las cavidades orales y nasales. El habla va a estar formada por dos funciones mecánicas, lo que es la foniación que se realiza en la laringe y la articulación que se va a realizar con las estructuras de la boca. Y eso es todo con diferentes temas. En este tema lo más importante, preguntas de examen, son los volúmenes respiratorios